Comienzo a grabar ahora sí. La semana pasada estamos estudiando un poco de las teorías éticas. Hicimos una tabla comparativa que nos resumía cuál era la intención o por qué se estudiaba la ética. De hecho, la ética, bueno, cada teoría ética, y pudimos resumir un poco sobre que el eudemonismo es aquella ética que se centra en la felicidad de las personas, en el sentido de usar la razón, ¿verdad? El eudemonismo que trata de estudiar el placer. Esto es en lo que se es agradable para el bienestar personal y también lo más importante de la vida, el placer. Todos vivimos complaciéndonos a diarios, ¿cierto? El no venir al centro educativo y recibir la clase desde nuestra casa puede ser un placer también, ¿verdad? No sé, qué sé yo. Cada quien en el entorno social en el que se encuentra o en el que vive. El naturalismo es estudio de las cosas. ¿Por qué? Naturalismo, estudio de las cosas, naturalismo, naturales, ¿verdad? Las cosas que se visualizan, las cosas que son tangibles. Perdón, que quería estornudar y no pude. Seguimos. Tenemos entonces el formalismo, que estudia la buena voluntad. Imagínense, el formalismo, la buena voluntad, y el utilitarismo, que realmente se basa en la utilidad, estudia lo útil, en lo que beneficia a la mayoría de los humanos. Y cada una de estas teorías fue propulsada por científicos, sociólogos, psicológicos, fue desarrollada por cada personaje. Entonces, lo que nos llevó a la conclusión de poder compartir o distribuir cada tema en ustedes, que ustedes pudieran desarrollar esas actividades. No se Iniciaremos. puede. Bueno, sí. Iniciaremos con Cintia. Bueno, creo que aquí sí. Ok, tenemos entonces a Jacqueline con el eudemonismo. Jóvenes, teorías éticas. Los demás hacen resúmenes, van haciendo apuntes o van señalando acerca de lo que Jacqueline va a hablarnos en esta diapositiva. Muy bien, Jacqueline, entonces cuando usted se considere esté lista, lo va a ir iniciando. Buenos días, compañeros y maestros. Yo les vengo a hablar acerca de la teoría del eudemonismo. Como primera parte, vamos a dar un concepto del eudemonismo. El eudemonismo o eudaimonismo es un concepto filosófico de origen griego que recoge esencialmente diversas teorías éticas. Tiene como característica común ser una justificación de todo aquello que sirve para alcanzar la felicidad. El principal representante entre estas... Perdón, Jacqueline, muy bien. Fíjense que la presentación de Jacqueline está buenísima. Tiene música de fondo, es grabada, se está reproduciendo por sí sola. Entonces, no sé cómo hacer en cuanto a su participación, Jacqueline, para ir con la diapositiva. comparto la pantalla. Sí, compartir la pantalla, pero usted le añadió audio y le añadió grabación. Es decir, que la diapositiva se está pasando por sí sola. No, si lo pongo yo, creo que no se reproduce sola. Intente. Está muy buena, ya se la voy a proyectar después, fíjense. Está bonita la presentación. Ven que todos son mentes brillantes. Impresionante, está bonita, la verdad. Ya la van a ver. Ahí se la voy a compartir en el Classroom para que tomen el tiempo de verla también. Bueno, ahí estamos viendo ya su pantalla.
Excelente, Jacqueline. Muy bien, continúe entonces. O vuelva a iniciar como desee. Hay que ir al Zoom, Jacqueline, y activar el micrófono para que se le escuche su audio. Profe, yo tengo miedo, profe. Ahí activó su audio. Muy bien. Ahora vuelva a la presentación. Y volvamos desde el concepto de eudemonismo. Bueno, el eudemonismo es un concepto filosófico de origen griego, de eudaimonía, que es la palabra griega, compuesto por lo bueno y la divinidad menor. La principal de esta teoría tiene la justificación de todo aquello que sirve para alcanzar la felicidad. El principal representante entre esta teoría fue Aristóteles. Algunas de las ideas que se plantean son que el eudemonismo sostiene que el principal criterio de la moralidad y base de la conducta moral del hombre es la aspiración a la felicidad personal, eudemonismo individualista, y social, eudemonismo social. Tiene como característica común ser una creación de todo aquello que sirve para alcanzar la felicidad. Se ha considerado eudemonismo al hedonismo, la doctrina estoica, así como también el utilitarismo. También basa sus normas morales en la realización de la felicidad plena, que se entiende por esto estado de plenitud y armonía del alma. Su meta principal es conseguir la felicidad. Pregonó que vivir y actuar bajo la razón debería ser el rasgo superior buscado por todo ser humano. Los eudemonistas pensaban que el placer era un complemento de la felicidad. Explicó también que desarrollar virtudes como la ética puede conseguirse y además promueve el hábito. Este hábito se refiere a poner riendas a los excesos y en general aprender a controlar la parte irracional del ser. Aquí el surgimiento de esta teoría. Surgió en el mundo de la antigüedad clásica y en él alcanzó ya su más plena manifestación Demócrito, Sócrates y Aristóteles. También eran partidarios de esta teoría los materialistas franceses del siglo XVII, XVIII, Helvécio, Diderot y los representantes del utilitarismo. Los eudemonistas que afirmaban que para llegar a la felicidad hay que actuar de manera natural, es decir, con una parte animal, bienes físicos y materiales, una parte racionalmente y una parte social, que se construiría en placer a la virtud. Que según Aristóteles se sitúa el punto medio entre dos pasiones opuestas. Aristóteles menciona que para llegar a la vida buena, a la contemplativa, hay que comportarse bien, es decir, poseer el conocimiento necesario para poder practicar las virtudes, adquirir el hábito de comportarse de acuerdo con las virtudes. Otras características también del eudemonismo es que Aristóteles lo caracterizó en dos tipos de bienes, los bienes mayores y los bienes menores. Los bienes mayores hacen referencia a la felicidad, lo cual Aristóteles lo ve como el bien más grande, porque una vez que este se consigue, no buscamos nada más. Y los bienes menores son los que para conseguir otras cosas como libertad, salud, dinero, etcétera. También existen otras formas de alcanzar la felicidad, que es a través de la razón y el desarrollo de la virtud de morales. El desarrollador de la teoría fue Aristóteles, el principal, y los más destacados del eudemonismo pueden mencionarse a filósofos como Sócrates, Aristóteles y Demócrito.
La biografía de Aristóteles. Fue un filósofo, polímata y científico nacido en la ciudad de Estagira, al norte de Antigua Grecia. Es considerado junto a Platón el padre de la filosofía occidental. Sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual del Occidente por más de 2 milenios. Fue discípulo de Platón y de otros pensadores como Eudoxo de Cínido durante los 20 años que estuvo en la Academia de Atenas. Poco después de la muerte de Platón, Aristóteles abandonó Atenas para ser el maestro de Alejandro Magno en el reino de Macedonia durante casi 5 años. En la última etapa de su vida, fundó el liceo en Atenas, donde enseñó hasta un año antes de su muerte. Aristóteles escribió cerca de 200 obras, de las cuales solo se han conservado 31, sobre una enorme variedad de temas, entre ellos lógica, metafísica, filosofía de la ciencia, ética, filosofía política, estética, retórica, física, astronomía y biología. Para Aristóteles, a diferencia de su maestro, solo hay un único mundo, en donde cada sujeto sensible está compuesto de materia y forma y lemorfismo, siendo esta última su esencia. Según el filósofo, el ser humano es un animal constituido por un cuerpo de materia y alma que es forma, y que desea saber si ser feliz. La experiencia es la fuente del conocimiento y la felicidad se proviene de la virtud propia del alma humana. Aquí podemos ver una imagen de él. Entre muchas otras contribuciones, Aristóteles formuló la teoría de la generación espontánea, el principio de no contradicción y las nociones de categoría, sustancia, acto, potencia y primer motor inmóvil. Y gracias por su atención. Ok, muy bien. Y sus compañeros una reacción, ¿verdad? Por ahí, unos aplausos, no sé, o pueden activar ahí su audio y Bravo. no sé. Estuvo bien, bien interesante y logró cumplir los objetivos en cuanto a la temática que se quiere desarrollar, ¿verdad? Entonces, como sugerencia también de que ese contenido que plasmó en la diapositiva lo hubiera tenido como aparte para que no se sintiera como una lectura, ¿verdad? Sino que más como un análisis. Pero lo demás está muy bien desarrollado. Muy bien, la felicito. Buena participación en base a esa observación nada más, ¿verdad? Al tener mucha información en una diapositiva, lo que hacemos es concentrarnos a leer. Y nosotros lo que estamos percibiendo, ¿verdad? Captamos de que la persona está leyendo. Entonces, cada quien es protagonista de su propia exposición, lo cual debe de haber un discurso preparado. Y la ventaja es que estamos en modalidad virtual, es decir, que la cámara está ahí, pero el apunte yo lo tengo ahí detrás de la cámara, entonces ahí empiezo a leer. Y está bien, es válido, siempre y cuando sea una lectura fluida, que se sienta como análisis, ¿verdad? Muy bien, Jacqueline, de nuevo la felicito. Tenemos entonces a Jaciel Cerrato, ¿verdad? Sí, usted. Sí, Y le correspondería entonces a Jaciel la tarea del eudemonismo, la teoría del hedonismo. Le escribí un mensaje por ahí, presten atención. Luego yo les comparto las diapositivas, ¿verdad? En un solo documento PDF les voy a compartir toda esa información para que logren resumir y así, pues, bueno, para que estemos atentos. Hedonismo. Vamos a ver cuál de ellas me aparece aquí. Permítanme que... Ahí está, cuando guste. buenos días compañeros y maestros. Hoy les voy a exponer sobre el hedonismo. Bueno, el hedonismo es una doctrina moral que establece la satisfacción como fin superior y fundamental de la vida. El hedonismo no consiste en afirmar que el placer es un bien,
ya que dicha afirmación ha sido admitida otras doctrinas, por otras doctrinas éticas y considera que el placer es el único y supremo bien. Su principal objetivo consiste en buscar el placer simple y natural que se pueda asociar con el bien, evitando el dolor. El término hedonismo puede tomarse como dos sentidos, lato y estricto. El lato, el hedonismo sería una teoría ética que la palabra tendría un significado muy extenso y abarcaría el placer como la utilidad. El hedonismo se diferencia del utilitarismo porque el primer hedonismo cifra el bien en placer individual. El hedonismo tiene un carácter individual. El utilitarismo es de índole social. El estricto designa dos placeres: el placer sensible o inferior y el placer espiritual o superior. El hedonismo radical sostiene que los placeres físicos deben ser satisfechos sin ninguna restricción, mientras el hedonismo moderno afirma que las actividades placenteras deben de ser satisfechas sin ninguna restricción. El fundador fue Aristipo de Cirene. Fue un filósofo griego y fundador de la escuela cirenaica. Era un alumno de Sócrates, pero adoptó una filosofía muy diferente. Enseñó el objetivo de la vida: buscar el placer como bien supremo y mantener el control adecuado. Aristipo, hijo de Aritades, nació en Ciudad de África en el año 435 a.C. y fue a los Juegos Olímpicos cuando ahí fue atraído por la fama de Sócrates y lo buscó, y así fue como se hizo uno de sus discípulos. Fundó la escuela cirenaica, propagadora del hedonismo. Tuvo una hija filosófica que fue asesora de la escuela. Terminé. Ok, muy bien. Un aplauso para Jaciel, ¿verdad? También se comportó a la altura. Ahí un aplauso, una reacción para su compañero, por favor. Muy bien, entonces resume esta teoría, Jaciel, en dos tipos de placeres en nuestra vida, ¿verdad? Uno de ellos son los placeres que vienen desde el cuerpo. Por ejemplo, la sensación que ustedes sienten, ¿verdad? Por la caricia de una persona, o si esa persona es su novio, o la persona que le gusta, no sé. O una mamá, ¿verdad? El papá, o un hermano, un afecto de cariño, ¿verdad? Que ustedes logren sentir ese placer, ¿verdad? Esa satisfacción de sentirse amados o queridos. No se nos esconda, Katherine. Luego tenemos también la sensación o el placer de el poder tener un baile, por ejemplo, que sentimos al escuchar una música y sentimos y bailamos y gozamos, ¿verdad? O al momento de ingerir un alimento, qué rico, ¿verdad? Cualquier tipo de comida. Esos son tipos de placeres del cuerpo. Y lo otro que decía Jaciel, también son placeres que provienen del espíritu. Por ejemplo, la buena lectura o una conversación efectiva, el que ustedes puedan dialogar con otra persona y que esa persona con una lectura afectiva a ustedes les produzca un gesto, una risa, un gesto agradable, ¿verdad? Son emociones o placeres que provienen del espíritu. Por ejemplo, el amor es un sentimiento no tangible, ¿verdad? La completación de una pintura o de una obra de teatro, o la finalización, por ejemplo, de algo que nosotros queremos cumplir y lo logramos, el objetivo de una meta.
El propulsor, entonces, ahí lo mencionó él. Y este personaje tiene una teoría sobre el vivir, el buen vivir. Y Aristóteles, que fue la del eudemonismo, tiene la teoría sobre la buena vida. Aristóteles, la buena vida y el buen vivir según Epicuro, que también es uno de los propulsores. Y así cada una de estas teorías. La verdad, el eudemonismo y el hedonismo son teorías extensas. Hay mucho contenido de qué hablar, ¿verdad? De repente se resumieron porque sintieron que el tiempo era corto, pero también hay mucho de qué hablar. Ok, nos encontramos con la siguiente expositora o expositor. Este es el caso de Carol Rivera. Carol Rivera nos va a hablar, nos va a conversar un poco sobre el utilitarismo. Entonces, permítame, Carol, presento su diapositiva. No, perdón. El naturalismo le corresponde a Carol. Usted dejó las diapositivas en el Classroom, ¿verdad? Ok, vamos para allá en la presentación de Carol. Cuando esté lista, usted puede comenzar. Permítame que... Ahí está. Buenas tardes, compañeros y compañeras y maestros. Yo les voy a hablar sobre la teoría naturalista. Ya la voy a cambiar, profe. Ok. Lo primero es ideas que se plantean en esta teoría. Por ejemplo, conseguir explicar racionalmente el mundo físico compuesto de entes innumerables. Alcanzar un conocimiento universal y necesario, infalible y válido para todos los seres y referido a la naturaleza. Aplicar el ideal platónico de ciencia o los seres de la experiencia. También aparte tenemos que se basa en la idea de que si el objetivo del ser humano es buscar la felicidad, esta solo se puede encontrar dentro de la ciudad. También considerar que el ser humano es un animal político. También defender una forma de gobierno llamada politeía, que es una combinación de democracia y aristocracia. Ya la puede cambiar, profe. Profe. Ok. ¿Dónde surge esta teoría? Esta teoría surge en Francia, aproximadamente a finales del siglo XIX, como una derivación del realismo y más tarde se fue expandiendo al resto del mundo. Como ustedes podrán ver, yo les dejé una pequeña representación de lo que fue Francia durante ese siglo, así que pueden apreciarla. Ok, listo, profe, puede cambiarla. Los principales personajes de esta teoría son Aristóteles y Tales de Mileto. Aristóteles es también conocido como Estagirita. Fue un filósofo, polímata y científico. Nació en la ciudad de Estagirita y al norte de la antigua Grecia. También fue alumno de Platón, los cuales estos dos son considerados los padres de la filosofía occidental. Nació en el año 384 a.C. y murió en el año 322 a.C. Falleció por una infección estomacal a los años teniendo 62 años. Y Tales de Mileto fue un filósofo, matemático, geómetra físico y legislador griego. Nació en el año 624 a.C. y murió en el año 546 a.C. por insolación. A los años, teniendo 78 años. Aristóteles cuando yo me refiero a polímata, me refiero a que fue una persona con grandes conocimientos en diversas materias. Ya la puede cambiar el profe.
La teoría del naturalismo. En esta teoría es una teoría cognitiva que trata acerca del conocimiento y lo que es posible conocer. Esta afirma que los juicios morales son verdaderos o falsos y reflejan el estado de las cosas. Es precisamente su estudio lo que permite saber si un juicio es verdadero o falso. El naturalismo es un sistema filosófico que destaca que la naturaleza es el primer principio de la realidad y por lo tanto sostiene que la naturaleza está formada por la realidad física existente. El cual es el origen único y absoluto de la real. Para los seguidores de esta corriente, la naturaleza es el origen y la representación real de todo lo físico existente. Ya puede cambiarla, por favor. El naturalismo afirma, los juicios morales son proposiciones, algunos juicios morales son verdaderos y no hay derechos o propiedades morales irreductibles. El estado de ánimo es como un organismo natural, del que cada ser humano constituye solo una parte. Está basado en una serie de argumentos como son, el ser humano necesita relacionarse con otros, el ser humano es por naturaleza social y el animal político por excelencia. El lenguaje humano que permite la vida social. Estas teorías fueron apoyadas por el filósofo Platón, Aristóteles y Tomás Aquino. Ejemplo de esta teoría es que hay naturalistas que reducen la bondad al placer. Por ejemplo, lo bueno de la amistad consiste en que produce placer, no un placer carnal, sino que un placer como satisfactorio de tener una persona a su lado, por ejemplo. También, y hay otros que prefieren reducirla a los hechos de la naturaleza humana. La bondad de la amistad está en que concuerda con las necesidades humanas. También un ejemplo más, para que puedan comprender más, está en un juicio. Por ejemplo, en un juicio, por ejemplo, los policías buscan la evidencia de un crimen hasta encontrarlas y los abogados son los que buscan si eso es real o falso, si está en lo correcto o en lo incorrecto. Por lógica, si la persona que sufrió el ataque tiene una herida, digamos, en el abdomen, ellos lo primero que van a hacer es fijarse cómo es la herida. Si puede que haya sido una herida de bala o si fue que lo apuñalaron. Y van a ver lo que tienen en la evidencia. Si tienen un arma, que ya sea una navaja o una pistola o un martillo. Bueno, dependiendo a cómo sea la herida, ellos van a decidir si fue con una navaja. Y digamos que si fue con una navaja, ¿quién va a decir si está en lo correcto o en lo incorrecto? Es el juez. Y esto se aplica también en la teoría naturalista, que es el que da si los juicios morales son verdaderos o incorrectos, dependiendo del estado de las cosas. Bueno, muchísimas gracias. Excelente, Carol, muy bien, bien hecho. Y ahí está la reacción para ustedes, sus compañeros, ¿verdad? Como siempre. Muy bien, vamos rápido con la presentación del utilitarismo, ¿verdad? Y Michelle va a compartir la pantalla. Me dice y escucha bien el audio porque el internet está lento. Sí, durante su presentación puede desactivar la cámara para que el internet también no le consuma mucho. Puede desactivar la cámara y quedarse solo con la imagen de la computadora. Muy bien. Buenos días, compañeros y maestros. Yo le vengo a presentar el tema del utilitarismo. Primero vamos a hablar de lo que trata el utilitarismo y qué es. El utilitarismo es una teoría ética que trata de diferenciar el bien del mal al enfocarse exclusivamente en los resultados de las acciones. El utilitarismo se interesa por los fines, pone el acento en las consecuencias de los actos humanos. En este caso, la finalidad del hombre es alcanzar la felicidad, tanto como sea posible y nada más. Para lo que logre, puede hacer lo que sea necesario. El utilitarismo determina que la opción más ética es la que produce el mayor beneficio para el mayor número de personas.
Es el único marco moral que puede ser usado para justificar el uso de la fuerza militar y hasta la guerra. También es una perspectiva de las cuestiones éticas mucho más común en el mundo empresarial, ya que toma en cuenta los costos y beneficios. Un ejemplo del utilitarismo puede ser que uno de los límites del utilitarismo es que nosotros claramente no podemos ver el futuro. Por ende, se nos hace más difícil saber con claridad las consecuencias que llegan a tener nuestras acciones. No podemos saber si nuestras acciones van a ser buenas o malas en un futuro. ¿Dónde surge la teoría? El utilitarismo es una filosofía construida a fines del siglo XVIII por Jeremy Bentham, que establece que la mejor acción es la que produce la mayor felicidad y bienestar para el mayor número de individuos involucrados y maximiza la utilidad. Otro filósofo que desarrolló este concepto fue John Stuart Mill. En su libro El utilitarismo en 1863, parte que todo humano actúa siempre, sea a nivel individual, colectivo, privado, público, como en la legislación política, según el principio de la mayor felicidad, en vistas al beneficio de la mayor cantidad de individuos. Próximamente les hablaré sobre Jeremy Bentham. Jeremy Bentham nació en Londres, Gran Bretaña, en el seno de una familia de juristas. Fue reconocido como niño prodigio por su padre al encontrarlo en su escritorio leyendo varios volúmenes de la historia de Inglaterra. A los 3 años leía tratados, tocaba el violín, a los 5 estudiaba latín y francés. Hijo de una familia acomodada. Estudió primero en Westminster School y a los 12 ingresó en la Universidad de Oxford, donde estudió Derecho y empezó a ejercer como abogado a los 19 años. Sus trabajos iniciales atacando el sistema legal y judicial le llevaron a la formulación de la doctrina utilitarismo plasmada en obras principal, Introducción a los principios de la moral y legislación en 1789. En ella preconizaba que todo acto humano, norma o institución deben ser juzgados según la utilidad que tiene. Esto es según el placer o el sufrimiento que producen en las personas. Los tipos de utilitarismo son, en primer lugar está el utilitarismo del acto y de las normas. Este utilitarismo afirma que el mejor acto es el que aporta la máxima utilidad. Una forma alternativa es el utilitarismo de las normas, que afirma que el mejor acto es aquel que forme parte de una norma, que sea la que nos proporciona más utilidad. En segundo lugar tenemos el utilitarismo negativo. Defiende la producción del mínimo malestar para el máximo número de personas, el prevenir la mayor cantidad de dolor o daño para el mayor número de personas. En tercer lugar tenemos el utilitarismo de preferencia. Este afirma que lo correcto para hacer es aquello que produzca las mejores consecuencias, pero definiendo las mejores consecuencias en términos de satisfacción de las preferencias ante todo. Luego, por último, tenemos el utilitarismo ideal, que este reconoce la belleza, la amistad y el placer como los bienes que las acciones deben buscar maximizar. Una de las críticas que hay del utilitarismo es que los críticos argumentan que esta visión se enfrenta a muchos problemas, uno de los cuales es la dificultad de comparar la utilidad entre diferentes personas. Muchos de los primeros utilitaristas creían que la felicidad podía ser medida cuantitativamente y ser comparada a través de los cálculos, aunque ninguno consiguió hacer un cálculo semejante en la práctica, porque es obvio que nosotros no podemos medir cuánta felicidad sentimos o no decidimos en qué momento estar felices, sino que nosotros, cualquier cosa nos puede hacer feliz, ya sea nuestra familia o si sentimos sentimientos hacia una persona. Okay. Muchas gracias por su atención y que tengan un feliz día.
Y muy bien. Excelente, Catherine, por la participación. Entonces, jóvenes, tomo en cuenta y hago unas observaciones a las exposiciones. Eh, el acceso a la tecnología lo tomo muy en cuenta. Tomo en cuenta que las diapositivas estuvieron creativas, ¿verdad? Estuvieron muy dinámicas. Se refleja el esfuerzo y el tiempo que dedicaron para poder presentar esas diapositivas, ¿verdad? Tomo muy en cuenta eso, o sea, todo está bastante bien. El evitar también el contenido o el texto en una diapositiva, pues siempre es favorable, más como que ilustrativo, debe de ser la información más ilustrativa, ¿verdad? El agua. Y lo demás, el análisis y todo eso, pues depende del estudio que ustedes le dedican a cada estudio. Entonces, en un PDF voy a almacenar todas esas diapositivas para que todos ustedes hagan resúmenes como información. Ahora bien, este trabajo lo vamos a hacer en hojas blancas, ¿de acuerdo? Este trabajo en hojas blancas tiene un valor aparte al de las exposiciones. Recuerden que las exposiciones vale 15%. Entonces, este trabajo de resúmenes de todas las teorías que están exponiendo van a, ¿cómo se llama? Lo van a hacer en un tipo informe, pues. Básicamente solo es copiar del PDF que yo les voy a mandar. Eso lo añaden en una portada y ahí almacenan toda la información que ustedes consideren sea necesaria. Muy bien, quedamos pendientes con Gunera, ¿verdad? Siguiente clase. Rommel y Lizzie están para mañana, pero si ustedes tienen la diapositiva y quieren salir hoy, ustedes pueden hacerlo también. Muy bien, jóvenes. Vamos a receso. Diga, Rommel. Hasta mañana mejor. Ah, bueno. Lizzie, mañana. Bueno, está bien, jóvenes. Provecho. Salimos a receso o estamos en receso.